estamos estudiando la Parashat Noah, la porción de Noah, que es la segunda porción del ciclo de Parashat, que en total en un año forman 54 porciones. Entonces, toda la gente nueva que llegó la semana pasada, que llega esta semana, está llegando en el momento preciso, porque está llegando justo cuando estamos empezando. O sea, tiene la oportunidad de hacer un año completo de Torah de principio a fin. O sea, no es lo mismo llegar a mitad, porque es como llegar al cine y ver una película desde la mitad. Ustedes están llegando desde el principio, Baruch Hashem. Y para este año de Torah, estamos trabajando con algo que el Padre nos ha dado y hemos decidido ponerle la agenda patriarcal. ¿Y por qué se llama la agenda patriarcal? Porque para los que llevan un tiempo ya en EMC, saben que desde el 2010 hasta este año 2020, EMC como organización estaba trabajando con una visión, con una meta, con un propósito, que en el 2012, al recibir la Torah, esa visión se multiplicó más de lo que se esperaba, y era establecer 500 hogares en el sur de la Florida donde se enseñara la palabra del Eterno. Ahora, llega el 2012 y ese año llega la revelación de la Torah, lo que hoy muchos nuevos de pronto pueden estar recibiendo. Recibió el ministerio de MC hace 8 años atrás, cuando se introdujo el mensaje de la raíz hebrea, de volver a la Torah, de volver a nuestra identidad como pueblo de Israel. Y desde ese momento, lo que se quería alcanzar como ministerio, no por voluntad humana, sino por voluntad del Dios de los cielos, se multiplicó. Donde ya hoy no son 500 hogares, sino que son 500 ministerios en todo el mundo. Ahora, este año se cumplía esa visión. A partir de este año, ya la misión no depende de la cabeza solamente de la congregación, sino que depende de todo el pueblo. Ahora ya no es el ungido, sino que ahora es el pueblo ungido, que tiene que llevar ahora una misión. ¿Y cuál es esa misión? ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es esa visión? Pues como les decía, lo que hemos llamado la agenda patriarcal. ¿Y de qué se trata? De uno que influencia a 3. Una sola familia que logre influenciar a otras 3. A un Abraham, a un Isaac y a un Jacob. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se estableció así, con 3 familias. Y con 3 familias se restaurará el pueblo de Israel. Porque así como fue en el principio, será al final. Y es interesante cómo durante toda la Escritura vemos este patrón de multiplicación en 3. La semana pasada hablamos de que Adán se multiplicó en 3, Caín, Abel y Set. Es interesante que Noah también se multiplicó en 3. Hasta el papá de Abraham, que vendía ídolos, se multiplicó en 3. O sea que si hasta uno que vende ídolos se logró multiplicar, como nosotros, que estamos en la Torah, no lo vamos a hacer. Y es por esta razón que a la enseñanza de hoy le hemos puesto los jueces de la tierra. Y este es el tema que vamos a tocar en la parashá de esta semana. Esta semana estamos estudiando una parashá bien interesante. Y es que al analizar la porción de Noah, nos damos cuenta de las grandes enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros. Especialmente este tema de ser los jueces de la tierra. Ahora,
Cuando hablamos de ser los jueces de la tierra, como que no suena muy bien, porque ya enseguida nos viene sentencia. Como si estos jueces fueran a sentenciar, y más hablando de Noah, cuando vino la sentencia, vino el diluvio. Vamos a ver si esto trabaja. No trabaja. No, Santicos, yo lo tengo que mover de acá. Aquí está trabajando. ¿Oh, sí? Ah, Sí. perfecto, muy bien. Baruch Hashem. Entonces, vamos a comenzar y vamos a empezar leyendo Génesis capítulo 6, Bereshit capítulo 6, versículos 12 al 13. Y aquí es donde comienza a hablarse de este juicio que Dios le hizo a la tierra en los días de Noah. Y dice, y vio Elohim la tierra. Ahora, esto es bien interesante porque aquí se unen dos cosas. Una es el nombre de Dios que se decide poner en esta parte, es Elohim. ¿Por qué? Porque de tantas formas de llamar a Dios, que conocemos como el Shaddai, el todo suficiente, como conocemos también el Elión, el Altísimo, que también muy bien encajado acá, conocemos también su nombre propio, Yud-Heh-Vav-Heh, pero se habla de Elohim. ¿Por qué? Porque este título tiene que ver con la justicia, con Dios actuando como juez. Es decir, Él le hizo un juicio a la tierra. Y la otra palabra interesante es vio, que en hebreo es Ra'a, y es examinar a profundidad. ¿Y qué fue lo que vio el Eterno? Dice, y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y le dijo Elohim a Noah, el fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra. Y esto es bien importante entenderlo, porque el versículo no está diciendo de que era la mayoría quien hacía el mal. No, todo. No había una sola persona, no había un solo ser humano que hiciera algo bueno. Todos hacían el mal, todos estaban llenos de injusticia. Y cuando vamos al versículo 5 en ese mismo capítulo, donde dice, y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Esta es la condición en que Dios encontró la tierra al hombre en este momento donde hizo un juicio. Dios vino e hizo un juicio a la tierra. En otras versiones dice que y sopesó la tierra, sopesó la humanidad, es decir, la tanteó a ver cómo era que estaba. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Porque esa misma palabra que dice y vio Elohim es la misma que usa en la creación. Cuando dice y vio Elohim lo que había creado, y he aquí que era bueno. Entonces, todo eso que Elohim había creado y que era bueno, ahora todo el tiempo maquinaban solo el mal. No hacían otra cosa que no fuera pensar en hacer el mal, en la destrucción. Ahora, es interesante haciendo la pregunta de con qué ley o con qué base juzgó Dios la tierra. O sea, cuando Dios, en este momento que Dios juzga la tierra, está viendo si estaban guardando Shabbat, si estaban dando el diezmo,
si estaban usando tzitzit. ¿Él estaba viendo eso? ¿O qué nos deja saber el texto de con qué ley él juzga la humanidad? Cuando vamos a la porción que nos habla después del diluvio en el capítulo 9, Génesis capítulo 9, versículos 3 al 7, nos dice cuáles eran las únicas tres cosas que se demandaban de la humanidad y que hoy todavía son las tres cosas básicas que se demanda de cualquier ser humano. Y en base a estas tres cosas, Dios juzga la tierra. ¿Y cuáles son? Una, no comer animales vivos o no comer su sangre. Porque cuando vamos a la Torá, la sangre, el único propósito de la sangre es hacer expiación. Por eso cada animal a la hora de prepararse tiene que ser derramada su sangre. Quiero que sepan que hoy nadie come así, ni nosotros. Ni nosotros, porque todo el que va a comprar la carne en Publix o en cualquier mercado que no sea kosher, que no esté certificada kosher, está comiendo animales ahogados. Porque ninguno de esos animales, busque en internet cómo es que funcionan los mataderos acá, cómo preparan todas esas carnes. Y eso sin contar de que donde cortaron al puerco van y cortan la carne de nosotros. Entonces hoy nadie, ni siquiera los que hemos sido restaurados acá, cumplimos con esa parte. Eso nos debe poner a pensar. Segundo, no asesinar. El asesinato. Y esto es básico en cualquier país. Yo no conozco ningún país donde el asesinato sea legal. Pero aún así ocurre. Y procrearse. Se me adelantó. Ok, ahí está. Esas son las tres cosas básicas que se le demandan a la humanidad. Estamos hablando de todo el mundo, todo ser humano. Son tres cosas básicas que Dios demanda del ser humano. Y esto no tiene nada que ver con lo que se conoce como los noágidas. Si usted no conoce lo que son los noágidas, es, digamos, como decía Alejandro ahora, algo que se inventaron los judíos para resolver. O sea, para encontrar una forma de cómo el mundo se salve sin tener que cargar el yugo de la Torá, dijeron, bueno, sean hijos de Noé y eso les va a ser suficiente. Entonces, en el judaísmo se encuentra esto, que son los noágidas, donde ellos dicen a los que son de las naciones, a los gentiles, a los que están fuera del pacto, tú no tienes que entrar en el pacto de Abraham, Isaac y de Jacob. Tú te puedes quedar como gentil, simplemente observa estos 7 preceptos y ya estás. Pero eso no es bíblico, porque en la Torá encontramos donde dice que será la misma ley tanto para el nativo como para el extranjero. Es la misma ley, simplemente que estos 3 son los básicos para toda la humanidad, porque Dios tiene que juzgar a la humanidad, pero no la puede juzgar basado en la Torá, porque la humanidad, la Torá no es para la humanidad. Si la Torá hubiera sido para la humanidad, Él hubiera congregado a toda la humanidad en el monte Sinaí. La Torá tampoco es exclusiva para los judíos, porque si es así, en el monte Sinaí hubiera sacado las otras 10 tribus y hubiera dejado a la tribu de Judá nada más. La Torá es para las 12 tribus de la casa de Israel. Para ellos es el convenio. Pero hay una puerta abierta para cualquiera que esté fuera del convenio de entrar en el convenio. Y es interesante que en Hechos capítulo 15, cuando se hablan de estos nuevos que están entrando en el convenio, lo que se les exige son esas 3 cosas. ¿Por qué? Porque dice Jacob, porque de Shabbat en Shabbat van a la sinagoga donde van a aprender el resto de la Torá. Pero básico, como ser humano,
tiene que respetar esas tres cosas. Fíjense que ahí no habla ni de la idolatría, que debería estar ahí, no habla de la idolatría. A la humanidad no se le exige que sea monoteísta, que ser idólatra. Problema tuyo. Pero entiende que no estás en el pacto, no estás en el convenio, no eres parte de la promesa. Lo que decía Efesios capítulo 2, estábamos sin Elohim, sin promesa y sin esperanza en el mundo. Así estábamos antes. Pero ahora Él nos ha entrado en el convenio. Entonces, cuando Dios, en la generación de Noah, juzgó a la humanidad, y lo podemos ver en el pacto que Él hace en el capítulo 9, o sea, cuando analizamos el capítulo 9, entendemos lo que la generación de Noah estaba haciendo. Porque el capítulo 9 es la corrección de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Comiendo sangre, comiéndose animales vivos, asesinato, y no se estaban procreando. Eso es lo básico que podemos encontrar que la generación de Noah estaba haciendo. Ya lo demás son interpretaciones. Cuando vi estas tres leyes básicas que Dios le exige al ser humano, me puse a buscar en varios artículos a ver qué tan bien está la humanidad con esto. Bueno, primero lo descarté, porque sé, ni nosotros lo estamos haciendo. Pero con respecto al asesinato y al tema de procrearse, hay un solo delito, una sola cosa, que ya fallan en los dos. Con una sola cosa que están haciendo, ya fallan en los dos. Y es el famoso tema del aborto. Entonces, anoté aquí varios títulos de artículos que me parecieron interesantes. Y por ejemplo, el primero dice: el gobierno español reformará la ley del aborto y eliminará el consentimiento paterno. O sea que ya puede ir una mamá al hospital y decir yo quiero abortar, y lo que la otra parte que también quiere la criatura, no importa. No importa. Ya ella quiere, lo puede hacer. Sin rendirle cuentas a nadie. ¿Cómo no? Dice también, para los que nos gusta mucho pasar la tarde viendo Netflix y viendo películas, dice: Netflix o Warner amenazan con dejar de rodar en Georgia por la prohibición del aborto. O sea, están ejerciendo presión por donde sea. La agenda de Netflix, una agenda bien interesante. Bien interesante para... Ahora, este es un poco problemático. Sobre todo para los que tienen problemas con el presidente de este país. Dice: Trump es el primer presidente de Estados Unidos en participar en una marcha anti-abortista. Primer presidente de Estados Unidos en participar en una marcha en contra del aborto. Ahora chequeen la agenda del otro. En muchos lugares ya está aceptado el aborto a los 9 meses. En muchas partes del mundo ya el aborto se acepta ya a los 9 meses. Se puede hacer, empezando por Nueva York y Francia. Ahora, con esta sola es suficiente para fallar en esas dos, porque es asesinato y parar la procreación. ¿Qué dijo el Mesías? Los últimos tiempos serán como en los días de Noah. Y ya están fallando en las tres. Las tres cosas que estaba fallando esa generación son las mismas tres cosas que está fallando esta generación.
Hoy toda la humanidad está fallando. Y este tema del aborto es muy delicado cuando entendemos que es asesinato. No importa si fue la primera semana, si fue el primer día, científicamente cuál es el principio de la vida. Todo lo que nace, crece, se reproduce y muere. Apenas que empieza el momento del desarrollo, ya hay vida. Lo único que no tiene vida es algo que no se está desarrollando. Una silla no tiene vida, porque la silla se va a quedar así, vas a venir dentro de 40 años y la silla va a seguir igual. Pero en el momento que empieza ya el desarrollo, ya hay vida. Por lo tanto, interrumpir eso es interrumpir la vida, es asesinato. Y es asesinato de una vida inocente, que es lo más grave. Yo quisiera ver algún día algún feto protestando para que no hagan aborto, ¿no? Sería interesante. Ahora, estas tres leyes son lo básico, lo mínimo que se exige de la humanidad. Eso es lo mínimo. Por lo tanto, cuando se deja de cumplir esto, ya no es ser humano, ya no es humanidad, porque no está cumpliendo las leyes de la humanidad. Ahora, ya que la parashá tocó ese tema del juicio, y es interesante porque la parashá comienza con un juicio y cierra con un juicio. Comienza con el juicio a la generación de Noah y cierra con el juicio de Babel. Pareció interesante el patrón. Entonces nosotros vamos a hablar hoy también del juicio, pero no de cómo juzga Dios, sino cómo juzgamos nosotros. Entonces vamos a hacer un ejercicio. No sé si se podrá utilizar algún micrófono, y necesito dos participantes para este ejercicio. Uno que lleve un año o más de un año estudiando la parashá, y otro que esté acabando de empezar. Venga, mi hermana. ¿Hay algún micrófono que se pueda utilizar? Baruch Hashem. Muchas gracias. Y el segundo participante, alguien que lleve, que ya... Sí, lo que necesito es otra persona. Un segundo participante. Nadie, bueno, imagínate, vino un nuevo y los otros que son nuevones no vienen. Los más nuevos no vienen. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ahora, el ejercicio es simple. Los dos van a ser jueces. Van a juzgar. Y el juicio se trata de juzgar a Pinjas y a Zimri. Pinjas, en la versión en español se conoce como Fineas. ¿Sabes quién es? Baruch Hashem. Tú, nadie sabe quién es Pinjas. Baruch Hashem. Entonces, vamos a ver. Entonces, se encuentra en Números capítulo 24 y 25. Vamos a ver los hechos del caso. Acá se pueden ver mejor si desean. Entonces, ¿cuáles son los hechos del caso? Todo Israel se corrompió tras el ídolo Baal. Si se pueden acordar, Israel estaba en la frontera con Moab, y por una estrategia de Bilam, todo Israel se prostituyó con las hijas de Madián, adorando al ídolo Baal. Después, para detener esto, Dios le ordena a Moshe colgar a los líderes del pueblo delante de todo Israel, que en pleno día todos los líderes fueran colgados. Zimri toma a una mujer madianita y, pasando delante de todo el pueblo, fornicó con ella delante del tabernáculo. ¿Ok? Estos son los hechos del caso. Ahora, Pinjas toma su lanza y los atraviesa a los dos, los mata. Ahora, la pregunta es, voy a responder primero el nuevo. Vamos a empezar por acá. El juicio que vamos a hacer es el siguiente. Primero a Pinjas. Y la pregunta es, ustedes nada más tienen que decir sí o no. Y la pregunta es, ¿actuó de manera justa Pinjas? Sí. ¿O no? ¿Cuándo? Sí. Baruch Hashem. ¿Actuó de manera justa Pinjas? Sí. Muy bien. Ahora, la otra pregunta un poco más, esta fue fácil. La otra pregunta un poco más complicada.
Ok, la otra pregunta es, fíjense, Zimri estaba en fornicación con la prostituta de Madián y en ese momento él fue ejecutado. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿Zimri tendrá parte en el mundo venidero? En el reino del Mesías, cuando todos los muertos resuciten y el reino del Mesías sea establecido aquí en la tierra, ¿él será parte de ese reino? ¿Él estaba con una prostituta? Sí. O sea, el hecho es de que Zimri estaba fornicando con una prostituta delante del tabernáculo y en ese momento Pinjas viene y los atraviesa con una lanza y él muere ahí. O sea, da a entender como que no hubo tiempo de arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿Zimri tendrá parte en el reino del Mesías? Yo digo que no. Baruch Hashem. Sí. Baruch Hashem. Muchas gracias. Pueden sentarse. Gracias por participar. La respuesta fue muy interesante. Porque, bueno, la primera, bueno, era un poco fácil. Zimri actuó de manera correcta. Muchas personas piensan que no, porque tenían que darle una oportunidad a Zimri, que no. De hecho los rabinos, hay toda una discusión acerca de si Pinjas actuó de manera correcta o no actuó de manera correcta. La cuestión es de que, si nos vamos a la escritura, sí, él actuó de manera correcta porque él era, según está en Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 19 al 20, él era el príncipe del guardián del tabernáculo. O sea, era su responsabilidad, bajo cualquier circunstancia, mantener la santidad del tabernáculo. Tenía que hacer lo que fuera necesario para que la santidad del tabernáculo no se viera en duda. Y esto es interesante porque en el templo, en el segundo templo, en la época del Mesías, había un muro alrededor del templo que se llama el Soreb. Y ese muro tenía un cartel que decía: cualquier forastero que cruce esta línea será culpable de su propia sangre. Siempre se han visto esos límites, y pasar ese límite significa morir. Tú vas a morir si pasas ese límite. Ahora, la segunda pregunta es una pregunta más difícil de responder, porque ahí sí tenemos que ser jueces, de verdad. Y es: ¿tendrá Zimri parte en el mundo venidero? Y esta es una pregunta que, si la pensamos, es toda la Torá. Es toda la Torá. Porque estamos hablando si una persona que murió en su pecado, que es parte del convenio, tendrá la promesa del convenio. Porque la promesa del convenio, lo hablábamos ahora en la iglesia de las 4, la promesa del convenio es la vida eterna. Olvídate de todo lo que necesitamos en este mundo es extra. Es extra. No es parte del contrato. El contrato es pasar al otro lado. Por eso dice que y harán este mandamiento cuando entren a la tierra. Ahora, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Entonces, la hermana nueva respondió: no tiene parte. ¿Ok? Está bien. Y Johnny, que lleva casi 2 años, lleva 3 años. O sea, ya lleva 3 ciclos de estudio de Parashá. Pues él dio una respuesta diferente, dice: sí tendrá parte. Ahora, la pregunta es: ¿qué ha aprendido Johnny en estos 3 años que él dio esa respuesta? Y es diferente de pronto a lo que pueda saber la hermana. Porque es evidente que para poder ser un buen juez, ¿qué hay que tener? Información. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de la situación de Zimri? Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6,
verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mashiach Yeshua. Entonces, tomamos este versículo y de aquí nos pasamos para juzgar la situación de Zimri. Él ya pagó por su pecado. Él ya pagó por su pecado, porque la muerte de él estuvo directamente relacionada a su pecado. Él ya al morir cubrió ese pecado. ¿Dónde podemos encontrar también más evidencia acerca de esto? Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, verso 22, donde dice, y según la ley, según la Torá, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay salvación, no hay liberación, no hay perdón. Ahora, es interesante porque esta es la misma condición que tenía Adán. Adán peca, por el pecado es echado del jardín y recibe la condenación de la muerte. Pero ahora lo único que lo va a salvar de esa muerte es que coma del árbol de la vida, ¿verdad? Dios no le prohíbe a Adán comer del árbol de la vida. En ningún momento le dice, no podrás comer del árbol de la vida. Simplemente le pone un obstáculo, donde cruzar ese obstáculo, cruzar ese límite, lo llevaría a morir. Entonces sí, ven, atraviesa el obstáculo, muere, pero ¿quién te va a levantar de los muertos para que comas del árbol de la vida? ¿Quién lo va a hacer? Sí, para ti todavía no hay promesa de resurrección. Por eso tenía que venir Yeshua, pasar ese límite, morir y demostrar que Él es el único que podía resucitar. Él es el único que se podía levantar entre los muertos para alcanzar el árbol de la vida. Ahora, Zimri, según estos dos versículos, podemos usar estos dos versículos para justificarlo a él, para salvarlo a él. Y ese es el papel de un juez. El papel de un juez es ver cómo usa la misma ley para justificar al que ya ha sido condenado por la ley. O sea, la misma herramienta que lo condenó es la misma herramienta que tú vas a utilizar para salvarlo. Hay algo que dicen los sabios que cuando lo escuché me encantó. Y dice, trajeron a un pecador y le preguntaron al libro de los Salmos, ¿qué vamos a hacer con él? Y él dijo, será destruido. Le preguntaron al libro de los profetas, ¿qué vamos a hacer con este pecador? La ira del Eterno vendrá sobre él. Y le preguntaron a la Torá, ¿qué hacemos con este pecador? Que traiga su ofrenda y su pecado será expiado. Entonces lo que dicen allá afuera que nos condenan es en realidad lo que nos salva. Ahora, ya hicimos el ejercicio de juicio, de enjuiciar. Pero, ¿bajo qué condición es que Dios juzga? ¿Cuál es la condición de Dios para juzgar? No vamos a hablar de cómo Él juzga, sino de qué condición tiene Él para poder juzgar. Y lo primero es que Él está por encima de la creación. Eso es básico. Él está por fuera de esta creación. No se ve limitado bajo las leyes físicas de este mundo. Y vamos a ir al Salmo 53, vamos a leer algunos de esos versículos para entender lo que estamos hablando.
de cómo Dios juzga al mundo. Salmo 53, versículo 2, dice: Elohim observa desde los cielos a los hijos de los hombres, para ver si hay quien entienda, si hay quien busca a Elohim. O sea, él mira por encima de este plano, no por la realidad que vemos nosotros en este mundo. Dice también en Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. O sea, de nuevo confirmando que Él no es un ser que se ve limitado por este mundo. Y en Primero de Reyes, capítulo 8:27 dice de que ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden retener. Entonces ya, primera condición, que ahí nos quedamos extremadamente cortos. Y es que está por encima de toda la creación. Segunda, que Él escudriña los pensamientos. Si un juez pudiera conocer la intención de cada persona, no hace falta evidencia. No hace falta presentar evidencia alguna, porque ya ahí se vio la verdadera intención, si lo hizo para bien o para mal. Nada se escapa de su conocimiento. Este versículo sí quisiera leerlo, porque es bien interesante. Hebreos 4:13, donde dice: y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no es de que me escondí, nadie me vio, aquí no pasó nada. Hay otra anécdota de los sabios. Cuando uno de los grandes rabinos se iba a morir, trajo a sus discípulos vinieron los discípulos para que el rabino los bendijera antes de morir. Y el rabino nada más les dijo una sola cosa: que teman a Dios como mismo temen a los hombres. Se quedaron: ¿cómo vamos a temer a Dios como tememos a los hombres? Se supone que a Dios hay que temerle más, ¿sí? No sé por qué si pecas a escondidas, donde los hombres no te ven, pero Dios sí. Entonces no temes a Dios al mismo nivel que temes a los hombres, o a más que temes a los hombres. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Él es totalmente justo. Totalmente justo. No hay nada, ningún porcentaje de injusticia a la hora de Él dar una sentencia. Cuando Dios da un decreto de que algo va a pasar, sea para una persona, un pueblo, una nación o para el mundo, Él lo hizo en absoluta justicia. Y por último, es totalmente soberano. No depende de nada, ni de nadie, ni de ninguna condición para ejecutar lo que Él ya ha dicho. ¿Ok? Ahora, no estoy hablando de cómo Dios juzga, porque si fuéramos juzgados así, yo estaría tostado hace rato. Ni le hubiera podido prometer a Noah que no iba a mandar más diluvio, porque tenía que mandar un diluvio cada semana. Porque si la humanidad, si todos nosotros somos examinados así, que sí lo somos, dice el Salmo: ¿quién se parará delante de Él?
¿quién podrá estar delante de Él? Nadie. Ahora, ¿cuál es nuestra condición humana? Ya vimos en qué condición está Dios para juzgar. Pero ¿en qué condición estamos nosotros para juzgar? Primero, todo el día pensamos el mal. Es lo que dice la Escritura. Lo leíamos ahora. De continuo piensan en solo hacer el mal. Un sepulcro es su garganta. Malvado es su corazón. Perverso en todos sus caminos. No hay ni uno que haga lo bueno. Y me gusta mucho como Pablo Rav Shaul hace un tejido con todos estos versículos en Romanos capítulo 9. Vamos a leerlo para aprender acerca de nuestra condición humana. Perdón, exacto, Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9 al 17 dice: entonces, ¿qué? ¿Somos mejores? Hablando él de como el pueblo de Israel. Dice, ¿acaso el pueblo de Israel, por ser de Israel, es mejor que el resto del mundo? En ninguna manera. Pues tanto a judíos como a griegos se nos acusó de antemano de estar todos bajo el pecado. No hay ninguna diferencia entre el hombre y el hombre. Todos estamos bajo la misma condición del pecado. Ahora, algo que hay que rescatar acá. Una cosa es que estamos bajo la condición del pecado y otra cosa es que practicamos el pecado. Son dos cosas diferentes. Todos estamos bajo la condición del pecado, pero no todos practicamos el pecado. Como está escrito, no hay un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaban. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Ahora, sería interesante si cada uno de nosotros meditara en algo, y es decir, verdaderamente llegamos aquí, si llegamos a este conocimiento que ha cambiado nuestra vida por iniciativa propia. De que alguien algún día dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de obedecer a Dios. Así, por pura voluntad de su corazón. O si tuvo que haber pasado algo para que se cumpliera la escritura de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Porque esta es nuestra condición. Ahora, la pregunta es, ¿estamos en condición para juzgar o condenar? Porque tenemos el documento donde la gran mayoría de los países basa sus leyes o por lo menos en el pasado fue así. Hoy en día es con el documento lo que... Pero antes cuando había un poco más de seriedad, sí. Entonces tenemos el documento correcto para mirar a toda la humanidad y contar cuántos nos van a entrar. Pero la pregunta es, ¿estamos en la condición de hacer eso? O si es que si cogemos el mismo documento y lo miramos al revés en nosotros, no tendríamos que sacarnos a nosotros también. Entonces, ¿con qué condición juzgamos? Sacamos, cortamos
decidimos quién sí y quién no. Miramos para contar el pecado de otro. Si realmente no estamos en esa condición. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que todo esto que hemos visto, esta condición humana, cuando lo entendemos verdaderamente, nos pone a nosotros en una posición donde verdaderamente es cuando único vamos a poder lograr cualquier cosa. Cuando nosotros entendemos verdaderamente en qué posición nos pone todo esto, es cuando único verdaderamente vamos a poder lograr hacer todo. Mientras que no estemos con los pies en la tierra, sabiendo que somos así y que es solamente por gracia del Padre que nos trajo, nos limpió y nos está educando, que hoy podemos estar en una posición diferente, pero que nuestra condición natural es esa. Cuando nosotros entendemos esto, es que verdaderamente vamos a poder alcanzarlo todo, donde nada será imposible, cualquier proyecto, cualquier meta, cualquier labor, todo lo que nos propongamos hacer tendrá el éxito garantizado. Pero solo si entendemos en qué posición nos pone esto. Mientras que seamos ignorantes de esta realidad nuestra y pensemos que como Dios estamos fuera de esta creación, que estamos por encima de aquel que no conoce, o incluso que estamos por encima de aquel que conoce pero que no quiere hacer. Cuando nos bajemos de ahí es cuando único verdaderamente vamos a poder lograrlo todo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esto nos damos cuenta de una sola cosa, y es que no somos suficientes. Con estas condiciones no somos suficientes para alcanzar lo que se nos ha exigido. Por eso una persona, un creyente en el Mesías, que no guarda la Torá, que no conoce la Torá, nunca va a saber lo que el Mesías hizo por él. Si tú no te ves enfrentado a esta realidad y lo único que te va a enfrentar a esta realidad es que tú te tengas que sujetar a la Torá, tú no vas a saber por qué el Mesías o lo que el Mesías hizo por ti. Porque esto es lo único que constantemente, que cada día te va a decir, tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente. Y la semana pasada hablábamos de este versículo en especial. Génesis 15:6. Porque ni Abraham, el padre de la fe, fue suficiente. Él mismo no fue suficiente para alcanzar el propósito. Entonces leíamos Génesis 15:6, donde cuando lo leemos en una traducción, dice de la siguiente manera. Vamos a ir rápido ahí para refrescar, recordar lo que habíamos leído. Dice Génesis 15:6. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Ahora, volvemos a hacer la misma pregunta. ¿De quién es el mérito aquí? De Abraham. Porque dice que él creyó
Y gracias a que creyó, toma, justificación para ti. Porque dice, vuelvo y se lo repito. Y él creyó a Elohim. ¿Quién? Abraham. Abraham creyó a Elohim. Y le fue reconocido como justicia. O sea, gracias a que creyó, toma, Baruch Hashem, toma, justificación para ti. Pero, ¿qué dice el versículo realmente? ¿Qué es lo que realmente está diciendo el versículo? Cuando lo leemos palabra por palabra, ¿ok? Para poder llevar una idea completa. Esta primera palabra, que traduce como y creyó, dice ve ha amén. Y el amén. Y el amén. Que esa es la raíz, la palabra amén, que es la que decimos al finalizar cada oración. Terminamos de orar, B'Shem Yeshua, amén. Para decir que confirmamos, afirmamos lo que oramos. Por esa palabra amén es la raíz de la palabra emuná, que quiere decir fidelidad. Fidelidad. ¿De qué dice el versículo? Y el amén de Yahweh, lo que dice Behamén Yud Hei Vahei, y el amén de Yahweh Veheshva. ¿Qué quiere decir la palabra Veheshva? Significa tejer. Tejer, hacer un tejido, un diseño. Y el amén de Yahweh diseñó para él justificación. Nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver una cosa con la otra. Porque ahora, ¿de quién es la gloria? Del único que se la merece. Del único que es dueño de la honra y del honor, de toda gloria, de Yahweh. Nadie más. Entonces, algo bien interesante, porque fíjate cómo dice, me pareció interesante cuando tú tomas este versículo de Génesis 15:6 y lo comparas con Apocalipsis 3:14. Vamos a ir allá, porque fíjate cómo empieza. Y el amén de Yahweh, eso está ahí como confuso. ¿Cómo que el amén de Yahweh? ¿Qué es lo que es el amén de Yahweh? Bueno, vamos a ver qué es lo que es el amén de Yahweh. Apocalipsis, libro de Revelaciones 3:14. Vamos a ver. Dice aquí: y al malaj, al ángel de la congregación en la Odisea, escribe. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el que les mandó las cartas a las 7 congregaciones? Yeshua, el espíritu del Mesías. ¿Y cómo se presenta el espíritu del Mesías? Esto dice el amén. ¿Cuál amén? El que justificó a Abraham. El testigo de la fidelidad y el verdadero, el principio de la creación de Elohim. Entonces, aquí vemos cómo la justificación del Mesías ha actuado siempre desde el principio. Pero esto, entonces, ¿en qué condición nos pone? Cuando entendemos que no somos suficientes, cuando entendemos esa parte, que si no es por la fidelidad no se alcanza nada, no se logra nada, porque créanme que por culpa de Abraham, en más de una ocasión, la promesa estuvo a punto de caerse. Para empezar, cada vez que entraba a Egipto y decía que Sara, la hermana, corría el riesgo de que el faraón tuviera relaciones con Sara y a ver ahí qué hijo iba a salir. Entonces, ¿dónde está la promesa ahora? Cuando no confió, todas las cosas que hizo Abraham en su condición humana, no por maldad, sino por simple condición humana,
que fueron obstáculos para que se cumpliera. Pero tuvo que venir el amén de Yahweh a cumplir lo que el hombre nunca iba a hacer. Por eso cuando el Mesías dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para el hombre. Baruch Hashem. Ahora, ¿hubo profeta o habrá profeta mayor que Moshe? Pero ni Moshe fue suficiente. Y me pareció interesante porque cuando estaba preparando esto, leía hoy algo que comentaba el Meam Loes. Y es que cuando Dios hacen como un diálogo entre Moshe y el Eterno, cuando Dios lo manda a él a sacar a Israel de Egipto, y él dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Cuando lo saque, ¿a dónde los voy a llevar? ¿Qué les voy a dar de comer? Yo no puedo hacer nada de eso. Esto para mí es imposible. Porque tú haces tu porción, tú haces lo que te toca a ti, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda cuando entendemos que no somos suficientes para cumplir la obra? ¿Qué nos queda? Vamos a ir a 1 Corintios. Perdón, no es 1 Corintios, es 2 Corintios. Lo cambié aquí, pero no lo cambié ahí. Es 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios 12:9. Dice, lo voy a leer del versículo 7. Vamos a leerlo desde el 7. Y dice, este es Pablo hablando, Rab Shaul. Aun cuando la grandeza de las revelaciones, por la cual no me enaltezco, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero del Satán que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Por esto, 3 veces rogué al Eterno que se alejara de mí. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Que por causa de nuestro pecado le decimos al Eterno, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir más. Para seguir así, no quiero seguir más. No quiero hacer esto. No quiero. Cuando uno de los sabios le dijo eso a Dios, la respuesta fue, ¿es que acaso tú eres más misericordioso que yo? Si yo te llamé a ti sabiendo la condición en la que tú estabas, tú eres más justo y más misericordioso que yo. Porque como tú entiendes que no eres suficiente, por él dice, y me ha dicho, mi gracia te es suficiente. Cuando entendemos que no es suficiente, es cuando verdaderamente llegamos a comprender que es la gracia del Eterno la que lo hace suficiente. ¿Pero qué significa esto? Y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo y supongamos que esa barra azul sea lo que se demanda de cada uno de nosotros. Lo que el Eterno nos demanda de manera personal, de manera como pueblo, nos demanda. Ahí llegamos a nuestra capacidad del 100%. Digo, toda nuestra capacidad humana para cumplir. Pero no fue suficiente. Es cuando llega y actúa la gracia de Elohim. Eso se compara a la moneda de la viuda, que era una sola moneda, pero era todo lo que tenía. Era una sola monedita, pero era todo lo que tenía. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Pero si nos arrecostamos, decimos, bueno, su gracia es suficiente. Entonces, su gracia va a cubrir, pero tu parte, ¿quién la va a cubrir? Su gracia está proporcionada para cumplir la misma cantidad, pero tu parte, la que te toca a ti, ¿quién la va a cumplir? Porque su gracia solamente es suficiente cuando tú ya no puedes. Cuando tú ya llegaste hasta ahí y dices, ¿sabes qué? No puedo más, yo quiero pero no puedo más.
¿Quién habrá mantenido a Moshe sin comer y sin beber durante 40 días y 40 noches? Su gracia. ¿Quién lo mantuvo por 40 años luchando con el mismo pueblo? Su gracia. Esta es nuestra condición y esto lo vivimos acá como ministerio este año. El pastor lo ha dicho varias veces ya, pero este era el año donde tocaba ir a todos esos lugares y decir, cumplí con la barrera azul. Pero tengo que decir, no, mi gracia es suficiente. No tu obra, mi gracia es suficiente. Entonces, entendiendo esto, que no somos suficientes, ni siquiera para cumplir lo que se nos exige a nosotros mismos. Que no somos suficientes por ningún lado para cumplir lo que de manera personal se nos exige. ¿Con qué vamos a juzgar a otros? Porque hoy es muy fácil tomar el documento y empezar a hacer una lista para decirle a Dios, mira, yo creo que esto no debería entrar. Creo que tú lo deberías dejar por ahí de reserva, pero que no entre. Pero, ¿con qué autoridad hacemos eso? Si no somos suficientes. Ni para lo de nosotros mismos somos suficientes. Y no se requiere que seamos suficientes, se requiere que demos lo suficiente. Que demos lo suficiente. Que demos todo lo de nosotros. Ahora, basados en esto, ¿cómo juzgaremos? Porque hay un versículo que muchos utilizan y obviamente pues la traducción tampoco ayuda. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, Mateo 19, 28. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 28. No, 19. Verso 28, donde dice, y Yeshua les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes, los que me siguieron, también se sentarán sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel. Hay cualquiera que lee eso, vamos a condenar a las 12 tribus de la casa de Israel, porque eso es lo que la palabra que en el griego se utilizó, que es la palabra crinó, y la palabra crinó tiene que ver con dar una sentencia, condenar. Entonces, todo el que lee ese versículo verdaderamente piensa de que se van a sentar a condenar las 12 tribus, y más cuando dicen, no, pero ellos rechazaron al Mesías, más todavía hay que condenarlo. Pero es interesante cuando vamos a otro versículo donde usa también la palabra juzgar, pero de otra manera. Cuando vamos al Salmo capítulo 35, vamos a ir a Salmos 35, verso 24, Salmo 35, 24. Dice, júzgame conforme a tu justicia, oh Yahweh, Elohim mío, y no se alarguen ellos a costa mía. Hombre, si esto pasa, David queda tostado. Si Dios juzga a cualquier ser humano conforme a su justicia, ¿quién se va a salvar? Si nadie se salva delante
de la justicia del Eterno. Porque no hay ni uno, no hay uno solo que haga lo bueno. Nadie. Todos estamos bajo la misma condición. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Es interesante que cuando vemos esa palabra que él utiliza para decir júzgame, es la palabra en hebreo shefat, y quiere decir defiéndeme. Defiende, no júzgame, defiéndeme conforme a tu tzedakah, conforme a tu justificación, conforme a tu misericordia. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. El condenarán a las 12 tribus o defenderán a las 12 tribus. Nuestro papel, el papel del hombre en ningún momento es condenar a alguien. Nosotros podemos usar la Torá para condenar a una persona. La Torá se utiliza para justificar a una persona. Cuando yo veo a mi hermano en pecado, yo no puedo ya, ni siquiera en mi corazón, condenarlo. Ni siquiera pensar, este ya se perdió. No. Yo tengo que ver cómo yo uso la ley para ir donde él está y justificarlo de su pecado. Porque es lo que la Escritura establece. La justificación, partiendo desde el principio que ninguno se salva, que no hay uno que haga lo bueno, que no hay nadie que sea suficiente ni para su propia carga. Y esta comparación la podemos también ver en Lamentaciones capítulo 3 versículo 59. Mira, Lamentaciones 3, 59. Dice, porque ahí utiliza la misma palabra que en este versículo la tradujeron como júzgame. Acá en Lamentaciones usa la misma palabra, shefat, y dice, pero interesante que acá la tradujeron de una manera diferente. Dice el versículo 59. Tú has visto mi opresión, oh Yahweh, defiéndeme. O sea, sí está en lo que la palabra verdaderamente quiere decir, que es defender. Y esta palabra, shefat, es la misma palabra que se utiliza para decir cuando en la Torá o en la Biblia vemos el libro de los jueces. Esa palabra jueces en hebreo es shoftim. Y es esa palabra. O sea, no son los jueces, son los defensores. Y cuando vemos el papel que desarrolló cada uno, era defender a Israel. Cada vez que Israel caía en pecado, venía otra nación, los tomaba, los esclavizaba, los oprimía, se levantaba un defensor a defender a su pueblo. Un juez. ¿Cómo lo traduce? Ok, entonces ahora, entendiendo todo esto, después de haber visto todo esto, ¿en qué clase de jueces nos debe convertir a nosotros la Torá? ¿En qué clase de jueces debemos ser nosotros? Y cuando vamos a Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio 16, 18,
donde se habla de establecer jueces en Israel. ¿Y cómo deben ser esos jueces? Acá está la respuesta que estamos buscando para resolver el problema de hoy. Jueces 16, 18 dice: en todas tus ciudades que Yud-Hei Vajei tu Elohim te da para tus tribus, pondrás jueces y procuradores, y juzgarán al pueblo con juicio recto. Ahora, aquí, en esta traducción, seguimos en la misma: condenar a la gente, porque todo el mundo va a fallar en la ley. Entonces, juicio recto es: tú fallaste, la Torah dice que hay que apedrearte, pues busca la primera piedra. Es un juicio recto. Pero en hebreo usa la misma palabra que estamos viendo acá. Dice que deben juzgar con mishpat y tzedaká, con defensa y con justificación. Es interesante cuando buscamos el significado, porque en esta parashá al principio dice que Noah era un ish tzadik, un varón justo. Pero ¿alguien alguna vez ha hecho el trabajo de ver qué significa la palabra tzadik? La palabra ¿qué es ser un justo? Según el Talmud, el justo, el que se declara tzadik en una corte, es la persona que vino, se paró delante del juez. El juez, lo mismo que hicimos ahora, el juez estudió el caso, vio todos los hechos, y tal vez faltaban pruebas para demostrar su delito, faltaban pruebas para demostrar de todo lo que se le acusaba, y el juez dijo: es inocente. Esa persona se va, y saliendo él por la puerta, entra el fiscal, el acusador, con todos los delitos, con la prueba de todos sus delitos, a presentarse al juez, y dice: no importa, yo ya lo declaré justo. A él se le llama un tzadik, una persona que cuando ya el juez lo declaró justo, no importa qué pruebas se traigan, ya él es justo, ya él es inocente, porque ha sido justificado. Es un tzadik. Entonces, cuando dice que juzguen con defensa, con mishpat, y tzedaká es con mishpat, con defensa y justificación. Y justificación. Hay un caso en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, donde esto queda bastante claro. Esto que estamos hablando acá hoy. Y está en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 4 al 7. Y aquí vamos a ver verdaderamente cómo se utiliza la Torá para justificar el pecado de una persona. ¿Por qué? Porque esto de decirlo así pues puede sonar mal. ¿Cómo yo voy a justificar que alguien peque? ¿O a seguir su pecado entonces? No, porque no se trata de justificar. Cuando se habla de justificar, se entiende como que vamos a ver qué excusa usamos para que eso que hizo mal se vea bien, pero no está dando esa justificación. Lo que está diciendo es de que ya la persona pecó, ya la Torah lo condenó, va a recibir esa condenación. Ahora, ¿tú qué vas a hacer para sacarlo del hoyo? Para sacarlo de ese problema en el que está.
Y miren cómo el Mesías lo hizo. Juan 8, de 4 al 7. That doesn't exist. Bueno, esta Biblia está un poco rara. Ahora Juan capítulo 8 empieza por el versículo 15. Bueno, no hace falta leerlo. ¿Qué nos habla Juan capítulo 8? Es cuando al Mesías le traen la adúltera y le dicen: esta mujer ha cometido adulterio, ¿qué vas a hacer? Bueno, gracias. Dice: ok. Dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, cuando nosotros lo leemos así, sin conocer la ley, estamos diciendo: él está viviendo en contra de la ley entonces. Porque si la ley dice que hay que apedrearla, y vimos que él lo que busca es justificar, entonces él está yendo en contra de la ley. Pero vamos a seguir leyendo. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí está el claro ejemplo de cómo nosotros debemos actuar como jueces. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? ¿Cómo él usó la ley? Y esta es la única manera en que tú verdaderamente te vuelves socio con Dios. Porque usas la ley, usas su ley y la manejas para no condenar a otro. Imagínate, la ley viene y condena al pecador, condena al que está en el delito. Ahora, tú vas a usar la misma ley para sacarlo a él de ahí. ¿En qué nivel te pones? ¿Cómo fue que Yeshua lo hizo? Bien simple. Bien simple. Entendiendo lo que acabamos de entender, que nadie está fuera del pecado. Y él, por Torah, el Mesías por Torah estaba en la obligación de coger la piedra y apedrearla. Él estaba en la obligación. ¿Por qué? Porque estaba la adúltera y estaban los testigos. Lo que exige la Torah. Lo que exige la Torah para condenar a la persona estaba. Todo estaba de manera perfecta para que se ejecutara la orden de la ley. Pero ¿qué fue lo que hizo el Mesías? Conociendo la Escritura y conociendo la profecía que hay en Jeremías, donde dice: y aquí el gran misterio de lo que escribió en el suelo. Conociendo la profecía que hay en Jeremías, donde dice: y todos los que se rebelan contra ti serán escritos en el polvo de la tierra.
¿Qué hizo Yeshua? Ustedes son testigos, ustedes son jueces, ustedes se creen en condición de condenar a alguien. Bueno, el testigo, el que la vio, si está libre de pecado, que la ejecuten. Y escribió su nombre en el suelo. Tú estás en la misma condición de ella. Entonces, cuando tú termines de tirar la piedra, yo te voy a coger la piedra y te la voy a tirar a ti también. Porque si tú la condenas a ella, tú estás bajo condenación. Entonces, cuando yo condeno, me condeno a mí mismo. Eso se llama en hebreo midah keneged midah, medida por medida. Y lo que dice el Mesías en Mateo 7, con la vara con que midas, así serás medido. Y nadie está aquí para que nos mida. Y ninguno de nosotros estamos para que seamos medidos, porque va a resaltar lo que acabamos de ver, que no hay ni uno que se salve. No hay ninguno que alcance la justificación. Entonces, con todo esto, entendemos verdaderamente cuál es la base del reino. Dios no entregó un documento para condenar al hombre. Dios entregó un documento para que el hombre quede condenado y él venga a justificarlo. Entonces, cuando digan allá afuera, no, es que la ley me condena, Baruch Hashem. Porque si la ley no te condena, Dios no te puede justificar. Aleluya. Y entonces, ¿quién te va a justificar? Cuando mueras, ¿quién te va a resucitar de los muertos? Pues Baruch Hashem, que la ley nos condena. Que me condene aún más. No porque yo voy a ir a practicar el pecado, porque ahí está claro. Vete y no peques más. Ya yo te justifiqué. Pero que no se vuelva una costumbre. Porque entonces no hay ninguna justificación. Imagínate, yo soy un abogado, traen a la persona acusada con todos sus delitos. Y le digo, no, pero y hago todo un caso para que él quede justificado. Y al siguiente mes, el mismo delito de nuevo. ¿Qué me vas a traer hoy? Por eso dice que todo el que practica el pecado no entrará en el reino. Pero el que ya entendió la condenación que venía, la justificación que recibió, ya no va a seguir jugando con lo mismo. Ya no va a seguir tentando a Dios. Como decíamos al principio, la parashá comienza con un juicio y cierra con un juicio. Y este juicio nos habla de estos tiempos finales, de lo que estamos viviendo ahora. Y para terminar, vamos a leer esta última parte, el cierre de esta parashá, porque me pareció muy interesante cuando hacemos esta conexión. Y en el capítulo 11 de Génesis, donde todo el mundo literalmente se había unido para rebelarse contra Dios, volvemos a como decía en el principio, y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo Adonai. Pero ahora ya no dice Elohim. Ahora no vino el juez. Ahora vino Yud Hei Vav Hei. ¿Y qué significa Yud Hei Vav Hei? Yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy lo que tú necesites para que seas justificado. En el principio bajó Elohim, bajó el juez a condenar la tierra. Ahora bajó el que es
para buscar una forma de justificar a la humanidad y no tener que condenarla de nuevo. ¿Y qué hizo? Los dividió, los esparció. No fue como la primera vez donde condenó a todo el mundo. Esta vez buscó una forma de justificación y separó a toda la humanidad. Y dice, y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra y desistieron de la construcción de la ciudad. Separó a todo el mundo, dispersó. Y es interesante porque eso mismo nos pasó a nosotros. Todos fuimos dispersos, fuimos exiliados, fuimos expatriados. Y es interesante porque en el libro de Eclesiastés, cuando habla de este tiempo de dispersión y este tiempo de recoger, nos da una pista de cuándo va a pasar. Miren cómo es el mismo versículo de Eclesiastés 3, versículo 5. Dice, es tiempo de esparcir las piedras. Ya eso pasó. Ya Dios dispersó a su pueblo y dice que, y después viene, y es tiempo de juntar las piedras. Ahora, ¿cuándo es que se ve el tiempo de juntar las piedras? Mira esto que interesante. Cuando llegue el tiempo de abrazar y el tiempo de abstenerse de abrazar. Lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuándo es que las piedras van a ser recogidas? Porque hablaba el hermano ahora. ¿Por qué tú viniste? Porque por el COVID no están abriendo ninguna congregación, esta está abierta, pues me recojo con aquellas piedras. En el tiempo de la abstenencia de abrazarse. En estos tiempos, ya el amor no se puede demostrar con actos físicos. Que tú no puedes ir y abrazo a mi hermano, te quiero tanto. El amor no se demuestra de esa forma, sino con un genuino sentimiento de ver a nuestro hermano restaurado. Ya el amor no lo podemos demostrar porque a lo mejor tú abrazabas ante alguien pensando en qué condición estará, pero ahora no puedes mostrar ese amor que la Torá te exige así, sino que tienes que mostrarlo con un genuino sentimiento de ver a la persona restaurada. Y vamos a ponernos de pie para recibir esta última palabra. Y no sé si Alejandro estará ahí con la canción que le pedí, Baruch Hashem. Ve poniéndola ya. Sí, por favor. Un poquitico bajito. Y si pueden bajar las luces. Entonces, si nos hemos dado cuenta de que no somos dignos, no somos suficientes para alcanzar esa exigencia que, incluso de manera individual, ni la de que la exigencia que la Torá nos pide a cada uno de manera individual la alcanzamos, porque no somos suficientes para llegar ahí, sino que hay solamente uno que es digno. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo, ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león, el de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi que se había hecho estar en pie un corderito como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el Cordero degollado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron.
sienta con la necesidad de postrarse y pedirle perdón al Eterno porque tal vez en alguna ocasión hayamos cometido este pecado de juzgar, de condenar, y hoy entendemos de que ese no es nuestro lugar, esa no es nuestra función. Quiero pedirle perdón al Eterno y pedirle restauración y pedirle que nos ponga cada uno de nosotros ese corazón de amor, de perdonar, ese corazón del Mesías, para justificar a otros, para ayudarnos a salir de su práctica pecaminosa, para restaurarlo, para levantar su honor. En nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, perdónanos, Rey.
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Echad, somos uno, Shema Israel. Heme aquí, yo te diré. Heme aquí, Yeshua, yo te seguiré. Es tiempo, está llamando a su pueblo y los suyos reconocen hoy su voz. Es la voz del gran deseado, el gran maestro. Es la voz amante de mi Salvador. Echad, somos uno, Shema Israel. Heme aquí, yo te diré. Heme aquí, Yeshua, yo te seguiré. Es tiempo, el gran yo soy está a las puertas. Muy pronto escucharemos el shofar, el llamado de amor de aquel que vino a esta tierra a dar su vida por salvar. Echad, somos uno, Shema Israel. Heme aquí, yo te diré. Heme aquí, Yeshua, yo te seguiré. Heme aquí, Yeshua, yo te serviré. Heme aquí, Yeshua, yo te seguiré.